Listo. Bueno, pues bienvenida, doctora de los Ríos. Para empezar, bueno, vamos a entrar en contexto. Estamos el día de hoy aquí en el Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud y tenemos una invitada muy especial que les voy a presentar en un momento. Ella es la maestra María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Es muy especial tenerla el día de hoy con nosotros porque precisamente vamos a estar abordando el tema de bioética ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo y les voy a leer su currículum, que es muy amplio y por eso es un orgullo que esté con nosotros. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en bioética por la Universidad Anáhuac México Norte, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en atención médica prehospitalaria por Summa AC, Scholar Research de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, miembro de American Society for Bioethics and Humanities, miembro del Colegio de Profesionistas Postgraduados en Bioética de México, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro y secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia-Fe. Ha impartido clases en niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y en el Instituto Superior de Estudios para la Familia, y cuenta con participación en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y bioética. Ha organizado distintos foros académicos en distintas universidades nacionales y cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación, tanto nacionales como internacionales, además de que actualmente es profesora y titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Pues bienvenida, doctora de los Ríos, y muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes. Pues para nosotros, para CENEPAS, es muy importante justamente en toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, incluir el componente de bioética, porque precisamente es el componente que va a guiar mucha de la actuación que hoy en día estamos viviendo como sociedad y como pues los profesionales que están en la primera línea de atención en todos sentidos, ¿no? Entonces, sí se me hizo muy importante por eso convocarla, además de pues para aclarar muchas dudas respecto pues a los recientes documentos que se han emitido. Entonces, justo pues para entrar un poquito en contexto, doctora de los Ríos, me gustaría saber, primero que nada, pues si hay antecedentes históricos de guías bioéticas o de criterios éticos en situaciones de emergencia, como ¿no? lo representa una pandemia, una epidemia. ¿Hay antecedentes históricos de la elaboración de guías en este sentido y cómo han funcionado? Mira, te explico un poquito. Lo que pasa es que así como tal guías ante pandemias, pues no hay antecedentes porque esta es una situación realmente inusual que hemos estado viviendo y atestiguando en todos los países desde hace ya varios meses. Pero lo que sí hay es a nivel histórico, hay procesos muy claros de asignación de recursos escasos, que es justamente el dilema que se está presentando en estos momentos, en donde hay una grandísima demanda de los recursos. Pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos materiales, y tenemos que hacer una selección de los pacientes, una clasificación, más que selección, es una clasificación de los pacientes para ver el tipo de atención a la cual los vamos a remitir, ¿no? Antes que nada, yo también quisiera aclarar, antes de empezar a comentarte un poquito acerca de estos criterios internacionales de clasificación de pacientes, sí me gustaría comentarte que quizás el término que hemos estado utilizando no es el correcto, es decir, siempre se habla de a quién se le va a dar prioridad, a quién se le va a dar el ventilador y a quién vamos a dejar fuera, ¿no? Como si la decisión dependiera de nosotros, cuando realmente el dilema no es ese, sino más bien definir que, número uno, todos tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Esto es algo que está proclamado en todos los documentos internacionales de derechos humanos y particularmente en nuestra Constitución mexicana en el artículo 4 constitucional, lo cual implica que no se trata de una decisión a ver quién entra y quién sale y a ver a quién dejamos fuera de la atención médica, sino más bien recordemos que en la Ley General de Salud se establecen las actividades de atención médica, ¿no? Y estas actividades son 4 principalmente: las actividades preventivas, las actividades curativas, las actividades de rehabilitación y desde el año 2008 tenemos en México las actividades paliativas.
Entonces, al momento que estamos decidiendo sobre qué recursos vamos a asignarle a quién, de lo que se trata es de saber asignar el tipo de atención. Es decir, no es que dejemos a unos fuera de la atención, incluimos a todos porque es un derecho humano, porque está consagrado en nuestra Constitución, porque no podemos negar la atención médica en estas situaciones, pero claro, habrá personas que tengan posibilidades de salir adelante y entonces se les dé una atención curativa, y habrá personas que por sus condiciones previas, por sus comorbilidades, no puedan verse beneficiados de una atención curativa, pero esto no quiere decir de ninguna manera que entonces hay que abandonarlos, más bien es la decisión de remitirlos o de canalizarlos a la atención paliativa, que sí la tenemos disponible en nuestro país desde el 2008. Eso es lo primero que me gustaría dejar muy claro, ¿no? No es un tema de decidir atender a unos y abandonar a otros, eso no es el dilema, porque no podemos hacerlo, ¿no? No hay, incluso el abandono de pacientes es un delito. Entonces, ahora, retomando esto, ¿no? Si hacemos un rastreo de este tipo de acciones en donde las demandas sobrepasan los recursos existentes, pues nos tendríamos que remitir a las guerras napoleónicas, ¿no? Ahí es en donde uno de los médicos principales de Napoleón establece un protocolo para la clasificación de los pacientes heridos en el campo de batalla, que había que trasladarlos a una institución. Pero claro, lo que sucedía es que había pocos recursos para trasladarlos, había muchos heridos y algunos de ellos ya con lesiones que representaban una incompatibilidad con la vida. Entonces, ahí se establece un protocolo que a nivel internacional se conoce como triage, que es no, más que un protocolo, es un método de clasificación de pacientes que a su vez cuenta con un protocolo generalmente conocido como START o con su variable pediátrica en Jumpstart, que lo que hace es simplemente clasificar por posibilidades de sobrevivencia a los pacientes. Pues tendrás pacientes que que ameriten un traslado porque pueden verse beneficiados de una atención hospitalaria o de un recurso sanitario, y esos serán los pacientes que traslades primero, pero porque sus condiciones les permiten posibilidades de sobrevivencia altas. Luego tendrás pacientes que quizás necesiten atención, pero que no sean tan urgentes y puedan estar esperando. Por ejemplo, en el contexto del COVID-19, pues tenemos este tipo de pacientes que en atención hospitalaria los clasificaríamos el triage clasifica por colores a los pacientes. Estos pacientes ameritarían una clasificación en un color amarillo, pero en el contexto del COVID-19, para que nos entendamos, serían los pacientes que dieron positivo, que tienen coronavirus, pero que no presentan síntomas. Es decir, a lo mejor en algún momento habría que trasladarlos, pero ahora pueden estar aislados en su casa y sin mayores repercusiones. Luego vienen los pacientes que son en la atención hospitalaria los clasificamos con el color verde, que tienen lesiones menores. A lo mejor este tipo de pacientes en este contexto de la epidemia, pues son pacientes que a lo mejor estaban esperando una cirugía o que a lo mejor presentan alguna lesión menor, pero no tan urgente como para designarles una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? En fin, el protocolo START va evaluando con condiciones y con parámetros muy claros la frecuencia respiratoria de los pacientes, la capacidad del estado mental, la capacidad para obedecer órdenes, etcétera, y en base a eso va determinando. En el contexto del COVID-19, lo que se ha hecho es implementar o adaptar más bien este proceso de triage con ciertos criterios que en algunas regiones han sido más de carácter utilitarista, en otras regiones han sido un poquito más pues basados en el concepto de persona, basados en el concepto de dignidad humana, pero que al final lo que intentan hacer es establecer criterios éticos para la distribución justa de los recursos sanitarios escasos, ¿no? Para los que nos están escuchando y no saben la diferencia justamente entre una visión utilitarista y una visión basada en la persona, ¿nos podrías aclarar un poquito más, Marieli, por favor? Sí, claro que sí. Pues mira, como su nombre lo dice, ¿no? La visión utilitarista basa sus criterios en la utilidad social de las personas, ¿no? En que sean productivos, en que se reincorporen a la vida económica de un país, que paguen sus impuestos, que estén activos, ¿no? Que sean poblaciones activas, que están de alguna manera retribuyendo al Estado ciertos beneficios.
El problema con este criterio utilitarista es que se presta para que en algunas regiones se ha entendido el valor social de una manera y en otras regiones se ha entendido el valor social de otra manera. Y esto lleva a actos de profunda discriminación y eventualmente quizás hasta actos eutanásicos y eugenésicos, ¿no? O sea, eliminar toda una población porque alguien dijo que esa población no tenía ningún valor social. En cambio, una visión personalista es una visión que se basa en que todas las personas, independientemente de la raza, del color de la piel, de la región geográfica en donde vivamos y de la edad que tengamos, somos personas que tenemos un valor intrínseco y ese valor intrínseco se llama dignidad, ¿no? Y entonces, en función de eso, nadie puede quedar fuera de la atención, lo único es que hay que saber distribuir los tipos de atención, ¿no? Fundamentalmente es eso, el criterio personalista no se basa en valoraciones subjetivas, mientras que el criterio utilitarista sí. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido en las últimas semanas, como ya bien dijiste, en nuestro país, que hemos estado discutiendo sobre qué criterios adoptar para la clasificación de pacientes, para la eventual designación de los recursos sanitarios. Y bueno, ha sonado mucho, por ahí se publicaron la semana pasada unas guías de asignación de recursos. Estas guías han sido un esfuerzo, ¿no?, de los profesionales en la bioética que han tratado de ver a nivel mundial cuáles han sido los criterios que tomaron en China, que tomaron en Italia, que tomaron en España. Y bueno, sacaron estas guías de asignación de recursos. El problema con estas guías es que fundamentalmente están basadas en una visión de carácter utilitarista. Repito, es un esfuerzo y es un esfuerzo loable que haya habido expertos que se hayan sentado a tratar de discutir esto, porque efectivamente, pues, no le corresponde al médico decidir, ¿no? El médico tiene que atender, pero claro, surgen los dilemas de a quién atender primero, ¿no? Entonces, ha sido un esfuerzo loable, pero bueno, desafortunadamente han tomado criterios de carácter subjetivo basados en el valor social de las personas. Concretamente, hablan de las guías publicadas en el Consejo de Salubridad la semana pasada, hablan del factor edad y del factor, una argumentación que viene de una tradición fundamentalmente europea y particularmente que lo han hecho en España en esta situación de coronavirus. Ellos le llaman el argumento de la vida completada, ¿no? Es decir, darle los recursos en primer lugar a las personas que tienen una edad más joven, priorizarlos por encima de las personas adultos mayores, y esto en función del argumento de que las personas mayores de 65 años, pues ya tienen una vida completada y en consecuencia pues ya no tendrían por qué seguir viviendo, ¿no? Ese es un poco el argumento que hay detrás de estas guías y razón por la cual fue muy controversial esto, ¿no? Nosotros creemos, y en la Facultad de Bioética así lo hemos hecho, tenemos también, antes que salieran estas guías del Consejo de Salubridad, nosotros publicamos el día 7 de abril unas guías de criterios éticos ante emergencias sanitarias que están descargables en nuestra página de internet, están en español y están en inglés. Y nosotros creemos que el factor edad es uno de muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? O sea, yo no puedo basarme únicamente en la edad del paciente porque es un criterio utilitarista marcado por alguien en algún momento determinado y bajo una circunstancia concreta. Y luego alguien más podrá pensar otra cosa. Entonces necesitamos recurrir a criterios que sean más ontológicos, que no sean tan variables, y por eso, por ejemplo, en nuestras guías, pues sabemos, y esto es algo que no solamente lo compartimos nosotros, sabemos en Italia, en España, y particularmente nuestra influencia más directa está siendo la situación tan desafortunada que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, concretamente Nueva York. De ahí están saliendo muchos artículos que marcan la guía. Sabemos que hay escalas de medición de las posibilidades de sobrevivencia de los pacientes y de las posibilidades de mortalidad de los pacientes. Y estas escalas de medición, por ejemplo, está para, si hay profesionales de la salud que nos están escuchando, ellos saben que existe una que se llama SOFA, existe otra que se llama Apache, etcétera, y que son escalas que determinan con, a lo mejor no al 100%, porque nunca vamos a tener una escala que determine exactamente la condición del paciente, pero sí determinan con mucha exactitud estas condiciones de posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Entonces, en base a estas escalas, a lo que nosotros proponemos es que en base a estas valoraciones que son objetivas, que son medibles,
se seleccione a los pacientes que sean candidatos, por ejemplo, para recibir una cama en una unidad de cuidados paliativos y eventualmente un ventilador. Pero no es únicamente en función de la edad, es en función de las comorbilidades que ese paciente tiene, ¿no? O sea, no importa si tiene 17 años, pero si tiene 17 años, pero además tiene diabetes, una diabetes mal controlada, pero además tiene hipertensión, pero además tiene o le dio en alguna época algún cáncer, etcétera, pues sus condiciones van disminuyendo. O sea, no es solamente por la edad, es por las condiciones de sobrevivencia que tienen los pacientes, ¿no? Y esto obviamente se enmarca dentro del principio de beneficencia en bioética, ¿no? O sea, tratar de procurar el mayor beneficio, ¿no? Para todos los pacientes, pero haciendo acciones que realmente sean beneficiosas, ¿no? A mí de nada me va a servir darle un recurso a un paciente cuyas posibilidades de sobrevivencia son menos del 5%. Más bien lo que yo tendría que hacer con ese paciente es mandarlo a una atención de carácter paliativo, en donde ya sabemos que no se va a recuperar, pero igual se le va a atender, igual se le van a paliar los síntomas, se le va a controlar el dolor, se le va a controlar la asfixia respiratoria y lo estamos atendiendo. Entonces, sí me parece importante remarcar que, bueno, se están adoptando diversos criterios y según cada país adoptan unos u otros, pero creo que ningún criterio puede dejar de lado esta reflexión centrada en la persona, en donde no es únicamente su función social lo que nos interesa, sino su valor intrínseco de dignidad. Exactamente, es creo que lo fundamental, ¿no? Saber y diferenciar que la dignidad humana no está condicionada a la edad, a quién llega primero, a las comorbilidades que precisamente mencionas, sino es un valor intrínseco que se tiene que tener siempre y respetarlo y tratar a cada paciente como un ser humano íntegro, ¿no? Que es creo que lo más importante, también diferenciando, ¿no? Quién amerita un tratamiento curativo versus uno paliativo, pero que justamente tanto el paciente como la familia sepa que no se le va a dejar sin atención, ¿no? Han surgido ahorita, creo que también mucha controversia en los hospitales, obviamente basado pues en todo el trauma social que esto está generando, en pues los grandes montos de estrés del personal de la salud, pero también el miedo y el estrés que están experimentando los pacientes y las familias, en los que hemos visto videos en los que pues está agrediendo al personal porque el personal no está permitiendo que las familias pues obviamente pasen a ver a su ser querido, se despidan incluso el mismo, lo cual también ha sido muy controversial todavía en nuestro país, siendo que, por ejemplo, en España sí están haciendo desde el Comité de Bioética de España y el proyecto de humanización de los cuidados intensivos, el proyecto UCI, tienen la firme convicción que ningún paciente se tiene que morir solo y que sí se tienen que facilitar despedidas con las medidas de bioseguridad pues necesarias para este proceso y que al menos un familiar esté con su familiar en el proceso de la agonía de muerte, ¿no? Y siendo que ahorita pues en México eso no se está permitiendo e inclusive se está manejando hasta como un poco culpabilizando también al paciente y a las familias en el sentido de que si el paciente está ya en terapia intensiva con respirador, es que estás aquí porque no seguiste las medidas de confinamiento, de estar en tu casa, y entonces se genera un conflicto terrible en donde desde luego el profesional pues está defendiendo que él está haciendo todo su esfuerzo para salvar vidas y se está arriesgando todos los días, pero por el otro lado pues habrá familias que sí siguieron las medidas y que por alguna razón terminaron contagiados, o sea, ¿no? Algún miembro contagiado. Entonces, ¿qué nos podrías compartir en ese sentido, en este tema, doctora de los Ríos? Sí, mira, pero eso que estás comentando desafortunadamente es una situación muy, muy triste que ya la vivió China, que ya la vivió Italia, que la está viviendo España y está tratando de encontrar mecanismos. Yo te comentaría que, bueno, por ejemplo, el ISSSTE en México ya sacó unas guías del manejo, por ejemplo, de los fallecimientos, ¿no? Por coronavirus, ¿no? Y sí permite, por ejemplo, en temas de despedida, en temas de rituales para enterrar o para incinerar, sí permite que haya los familiares más próximos, no pasando de entre 5 y 10 personas, que entren a reconocer el cuerpo, que pueden tener un sepelio, que no dure más de 24 horas, con no más de 50 asistentes, guardando la sana distancia, con todas las medidas de seguridad, etcétera. Eso sí ya lo tenemos en México. Y justamente también estaba leyendo esta semana en los periódicos que ya también los médicos aquí en México están empezando a adoptar esta especie que comentabas de España, que en España le llaman el derecho al último adiós, ¿no?
que antes no incluía la presencia física de un familiar ahí, pero que lo hacían a partir de dispositivos móviles, ¿no? Y esto es algo fundamental, tú lo sabes como psicóloga, el proceso de despedida de un familiar, el proceso de duelo por el fallecimiento, tiene que pasar por ese contacto humano, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de la atención hospitalaria por un caso de COVID-19 confirmado, no solamente estamos hablando de cuestiones técnicas, ¿no? Es muy importante el tema de qué medicina están funcionando, si vamos a sacar alguna vacuna o no. Es muy importante todas esas cosas, pero la pura técnica nos deja aislados, ¿no? Y nos deja fríos frente a una situación que amerita poner toda nuestra humanidad en ella. Entonces, creo que es muy importante recurrir a estos por ejemplo, ahora, ¿no? Con estos usos de la tecnología que han facilitado la vida para todo el mundo y para que medianamente podamos seguir con nuestras actividades. Creo que el paciente tiene derecho también a que dentro de este respeto que se le da a su dignidad, parte fundamental de su dignidad es que es un ser sociable, ¿no? Y que, pues sí, el tema del aislamiento y el tema del distanciamiento son protocolos de seguridad que hay que respetar, por supuesto, pero que no puedo dejar de lado que esa persona tiene una familia, tiene unos amigos, que su muerte va a representar no únicamente que sus pulmones dejen de respirar y su corazón se detenga, sino que va a representar todo un fenómeno en el ámbito, repito nuevamente, social, familiar, cultural, espiritual, religioso, etcétera, y hay que procurar eso, ¿no? Y que es la parte que me encanta de los cuidados paliativos, ¿no? O sea, al final del día sabemos y estamos con pacientes que no tienen posibilidades de recuperación, pero se trata de humanizar lo más que podamos la atención que les estamos dando. Entonces, el uso de estos dispositivos, el que ya se esté permitiendo entrar a un familiar con todo el atuendo de seguridad, con todos los protocolos de seguridad, incluso para el proceso de reconocimiento del cuerpo y de despedida final, me parece que son temas que rescatan y que ponen otra vez en el centro de la discusión el énfasis sobre la dignidad humana y sobre esta dimensión esencialmente social, ¿no? Recordemos que incluso hay un principio en bioética de la sociabilidad, ¿no? Entonces, es esta especie de procuración de las relaciones sociales que vamos generando como individuos, ¿no? Creo que sin dejar de lado el aislamiento, ¿no? O sea, pero podemos hacer una especie de aislamiento en acompañamiento con nuestros seres queridos o en acompañamiento con las familias, ¿no? Y de esa manera hasta los procesos de duelo me parece que se manejan mejor así, ¿no? Creo que no hay que dejar de lado esa parte humana. Y tomar en cuenta, ¿no? Que sí, precisamente nuestra cultura es una cultura muy del apoyo familiar, ¿no? Cada vez que alguien se enferma, pues vemos que se deja venir toda la familia al hospital a dar este apoyo, esta contención. No siempre es pues lo más adaptativo porque a veces no saben ni qué hacer y nada más están ahí haciendo bola, pero apoyando. Pero al final creo que es muy importante considerar pues esas dos cosas, ¿no? La humanización y también la cultura en la que vivimos y que precisamente el impacto a largo plazo de no humanizar la atención a los pacientes va a ser muy costoso, no solamente para los pacientes y para las familias que van a experimentar probablemente un duelo patológico si no tienen la oportunidad o un duelo complicado si no tienen la posibilidad de despedirse y de hacer justamente todos estos rituales a los que estamos acostumbrados y que precisamente su función es que la mente pueda procesar lo que está pasando y en este caso tan trágico, pues también el shock de todo lo que está sucediendo y cómo murió esa persona. Pero también el impacto va a ser para el profesional de la salud, porque al final al estar en contacto constante con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte y con el hecho de que muchos profesionales pues tampoco están de acuerdo con a veces estas normas de algunos hospitales, que bueno que ahorita me aclaras que el ISSSTE ya sacó guías y ojalá nos las pudieras compartir, pero también con el ver, no se me está prohibiendo algo que yo considero humano y necesario, entonces también toda esta herida moral que causa para el personal, que llega a su casa con el sentimiento de no hice todo lo que me hubiera gustado hacer, dar este trato 100% humano y digno, aunque lo hagan en la parte técnica, como bien mencionas, pero llegan a su casa y es este sentimiento de no hice lo suficiente, no hice lo que debí de haber hecho, permitir esta despedida, manejar las emociones de la familia, que precisamente no es algo que muchas veces les enseñan en la formación, ¿no? Como la comunicación asertiva de cómo dar una mala noticia y la segunda, que es cómo manejar las emociones de la familia cuando precisamente se presenta la comunicación de una mala noticia, en este caso un fallecimiento.
Sí, en definitiva, coincido totalmente contigo. O sea, esta pandemia, desafortunadamente, también a la larga, los efectos a largo plazo, pues van a ser, efectivamente, como bien dijiste, muchas heridas morales, muchas deudas sociales que van a estar por ahí circulando y que nos va a costar mucho trabajo recuperar. Pero a propósito de lo que estás comentando, me parece que hay que, y quisiera aprovechar este espacio que me brindas, para, número uno, reconocer la labor de los profesionales de la salud, ¿no? O sea, sabemos que hay, incluso ante pandemias, desde el ámbito legal y, por supuesto, desde el ámbito ético, pues es responsabilidad del gobierno proveer de los materiales y de los equipos de protección personal para que los profesionales de la salud, que, como bien dice, están en primera línea, están en lucha diaria contra estas condiciones, pues arriesgan lo menos posible su vida, y desafortunadamente eso no ha sido la regla general, por lo menos no en México, ¿no? Probablemente en otros países quizás, pero en México no. Y esto, pues a mí me lleva a un profundo reconocimiento para todos estos profesionales de la salud que, sin contar con el material necesario o a veces poniendo de sus propios recursos para poderlo adquirir, están ahí y están arriesgando su vida por la vida de sus pacientes, ¿no? Y es muy triste la situación que está habiendo en México, que está sucediendo, en que los están agrediendo, que los están corriendo, al personal de enfermería. Ayer todavía en la conferencia vespertina se habló de este tema. Y yo quisiera hacer un llamado a la sociedad en general, a decirles bueno, que en principio no hay ninguna razón que sustente una agresión al profesional de la salud. Más bien todo lo contrario. Hay muchas razones para reconocer su trabajo, para agradecerlo, para aplaudirles en estos momentos, y en ese sentido me parece que más bien deberíamos de apoyarlos, ¿no? No de estarlos criticando y no de estarlos agrediendo, por supuesto, ¿no? Nosotros en nuestras guías incluso proponemos que si tenemos que priorizar, por ejemplo, pruebas, o tenemos que priorizar recursos, pues en primer lugar también deberían de estar los profesionales de la salud. Esto no en función de la utilidad social, porque pudiera entenderse, ¿no? Y pudieran decir, bueno, pero es que entonces, claro, los profesionales de la salud, porque ellos son los que van a brindar la atención, entonces te interesa mantenerlos con vida. No es un criterio utilitarista. Si hay un médico que tiene también pocas posibilidades de sobrevivir, pues evidentemente no se le va a dar el recurso, por la misma razón que no se le va a dar a otra persona que no sea profesional de la salud. Pero me parece que ellos son los que están protegiendo a la sociedad, y lo que por principio ahí también otra vez de sociabilidad de todos, pues debe de haber también una correspondencia de la sociedad hacia ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en caso de aplicación de pruebas, en caso de distribución de recursos, ellos también deberían de quedar en primera línea, ¿no? No por su utilidad, sino por una especie de retribución que la sociedad está haciendo en estos momentos en que ellos están arriesgando su vida, ¿no? Sí, sí, coincido también al 100%, y también nosotros hemos hecho este reconocimiento a través de diferentes fuentes y desarrollo de muchos recursos, justamente tanto para explicar a los niños lo que está pasando, dándole este tributo a los profesionales de la salud en forma de alianza, de si tú quieres ayudar a estas personas que están haciendo grandes cosas por justamente los demás, por inclusive desconocidos, que es pues, el trabajo que realizan todos los días en favor de desconocidos, y que uno de ellos podríamos ser nosotros, pero también dirigiéndonos mucho tanto a los hijos de profesionales y cómo explicarles que ellos no se pueden quedar en casa y por qué no se pueden quedar en casa, porque están salvando vidas todos los días y su trabajo es en este momento de los más importantes que existen, y también con campañas de concientización. De hecho, estamos usando el hashtag agradece, no agredas, porque también se nos hace importante que no solamente saber que se tiene que seguir educando a la comunidad y a la población en todo esto, en que el personal de la salud, bueno, de primera instancia, pues, quitar todas estas distorsiones de, pues está contaminado, si sale con su uniforme va a venir a contaminar, sino más bien justamente decir que, bueno, ellos ya están manejando protocolos tanto de salida de su casa para llegar al hospital como de regreso del hospital a su casa, con criterios muy, muy específicos de seguridad para evitar que esto suceda. Además de que, bueno, están pues en el día a día, lo único que quieren después de jornadas laborales tremendas de trabajo y todo este impacto emocional, pues llegar a su casa a salvo, ¿no? Que es algo que debería pasar y no tendrían que estar lidiando con estresores adicionales, y qué bueno que justamente aprovechas este espacio, y nosotros también lo hacemos porque lo que están haciendo es de verdad
muy, muy de reconocer este valor tan grande que tiene. Sí, por supuesto, son grandísimos héroes. Y la verdad es que en gran medida las agresiones que están sufriendo es por falta de información. Desafortunadamente hemos vivido, por ahí le escuché a un amigo y lo quiero repetir ahorita, que hay una infodemia, ¿no? O sea, acompañada de la pandemia hay una infodemia. Hemos sido bombardeados por todos lados con todo tipo de información verídica y no verídica, alarmista y no alarmista. Y eso nos ha llevado a generar muchos mitos respecto del coronavirus. Entonces, también hacer un llamado, y también lo proponemos nosotros en nuestras guías, hacer un llamado a tener información verídica, ¿no? A confirmar la información antes de distribuirla, a saber qué fuentes son confiables, a quitar los radiopasillos que hay por ahí que generan muchos rumores y que generan muchos mitos y que nada más provocan este tipo de actitudes de las personas, de los profesionales de la salud que como bien dices, toman muchas medidas de precaución, pero que la gente les tiene miedo por los posibles contagios y eso, o sea, el miedo siempre va a provocar malas reacciones, ¿no? Entonces, hacer un llamado a informarnos y a mantener los canales de comunicación con los profesionales y no con otros medios de comunicación que han dado noticias pues que no son del todo verídicas y que nada más generan más alarma, ¿no? O sea, la infodemia tenemos que controlarla, pero está en nuestras manos controlarla. Entonces también uno tiene que actuar con responsabilidad frente a esta pandemia, no solamente si estás infectado o no. Tenemos que todos tomar una actitud mucho más responsable respecto también de esta información, ¿no? Y de cuidarnos unos a otros. A mí me parece también muy importante, por ahí hay otro documento que sacó el CISAB en Querétaro que se llama Cuidarnos o el cuidado de sí o una cosa así, no recuerdo bien el nombre, que está disponible en la página del CISAB. También un documento muy bello y aunado a eso, también la semana pasada tuvimos un documento que se llama Decir sí a toda vida de parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde el llamado es, estés o no infectado, ¿no? Seas un caso sospechoso o no, seas profesional de la salud o seas docente o seas ama de casa, pues a cuidarnos unos a otros, porque también no solamente es la cuestión física, es la cuestión de salud mental, que ustedes la conocen muy bien, es la cuestión de estar bien informados, es la cuestión de procurarnos. Creo que también hay un llamado aquí a la solidaridad y hay un llamado a vivir realmente esta pandemia desde actitudes que nos lleven pues a reconocernos unos a otros como personas vulnerables, pero también a cuidarnos, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos para con el otro cercano a mí, sea profesional de la salud o sea mi vecino, ¿no? Y eso también debemos de recuperar esa parte en pues en este momento tan crítico que nos está tocando vivir. Sí, en términos de salud mental, esto que mencionas es fundamental, ¿no? La parte de este aspecto de solidaridad comunitario, el saber cómo podemos apoyar a los demás y que también se presentó esto cuando pasó lo del terremoto de 2017, el qué puedo hacer como comunidad para apoyar a los más afectados, a los más vulnerables, y eso al final te termina dando este sentimiento de satisfacción y realización personal que creo que en este momento es tan necesario con todo el miedo, como bien dices, la frustración que tenemos de pues que toda nuestra rutina ha cambiado, que hay un panorama incierto y eso pues alimenta cada vez más la incertidumbre y el miedo precisamente. Y sí, muchas de las actitudes a veces de la población, sí, por falta de información y como muy bien lo mencionas, es miedo, ¿no? El decir, pues actúo en una reacción de supervivencia absoluta, ¿no? Cuando hay un peligro inminente, pues lo que se activa es eso, ¿no? La supervivencia inmediatamente, el estado de alerta para sobrevivir. Y por supuesto que por eso es que también es importante dirigir la salud mental pues a toda la población, como ya muchos lo están haciendo. Y pues después de esta rica entrevista, ya para terminar, Marieli, me gustaría saber justamente, pues, cómo están actuando, ya sea sé que hay un servicio de consultoría ahí en la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, que se me hace también muy importante mencionarlo, y también saber, aparte del servicio de consultoría, cómo están actuando ahorita los comités de bioética, pues, ante esta emergencia, en asesorar precisamente a los profesionales de la salud para cuando se requiera tomar decisiones.
Sí, te agradezco muchísimo la pregunta porque efectivamente, pues ahorita es cuando los bioeticistas estamos tratando de estar detrás de los profesionales de la salud para apoyar sus decisiones, que en principio, repito, no le corresponderían a ellos tomarlas. O sea, para eso están los comités, para eso estamos los bioeticistas, y por eso también hemos decidido desde la Facultad de Bioética abrir este servicio de consultoría, justamente para apoyar no solamente a los profesionales. A mí me parece que también las decisiones a veces las toma el paciente o a veces las toma la familia. Quizás no en esta circunstancia de coronavirus porque no hay tiempo, porque hay mucha gravedad de por medio, porque las cosas se pueden complicar muchísimo, pero también, por ejemplo, a mí me parece importante que apoyar a la familia, apoyar a los pacientes y, por supuesto, a los profesionales de la salud para orientar un poco su toma de decisiones y que ésta sea lo más apegada a la ética posible. Sabemos que por muchas circunstancias quizás algunos principios de la ética no quedan del todo claro en momentos de incertidumbre como estos, pero justo por eso queremos y estamos apoyando un grupo de expertos, estamos apoyando estas decisiones, y seguramente en los comités hospitalarios de bioética de los hospitales también deberían estar apoyando estas decisiones, ¿no? Creo que es muy importante, por ejemplo, a pesar de la urgencia, a pesar de la crisis, hablar de un consentimiento informado, que a veces también se nos olvida, y ahí es una de las pautas que nosotros proponemos para que en el momento en que ingresa un paciente que sabemos que quizás no tiene posibilidades de sobrevivencia, ahí se le comunique que no se le va a canalizar a una unidad de cuidados intensivos, sino que se le va a canalizar a una unidad de cuidados paliativos. Y entonces nos evitamos muchos escenarios muy feos después para tomar decisiones acerca de si le doy el ventilador, si le retiro el ventilador, si lo paso a otra unidad. O sea, con un consentimiento informado, ¿no? Recordemos que los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su pronóstico, su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, desde ahí, otro tema, ¿no? El tema de voluntades anticipadas, ver de qué manera, que lo tenemos en México existente y que quizás nunca había sido tan importante recuperar como en estos momentos. También si se hiciera un documento de voluntades anticipadas antes o desde el momento en que confirman un caso como positivo, aunque no presente aún sintomatología, que esa persona tuviera un documento de voluntades anticipadas en donde se rechazaran medidas extraordinarias, clarificaría el panorama, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer es eso, es clarificar el panorama, brindar herramientas que pueden ayudar para no tenernos que topar con situaciones de toma de decisiones difíciles. El mejor escenario es donde no tengo que tomar decisiones difíciles. Entonces, ¿cómo le hago para no tener que tomar? Pues previniendo, ¿no? Y entonces, por eso sacamos estas guías, por eso estamos hablando de consentimiento informado, de voluntad anticipada, de cuidados paliativos. Por eso damos este servicio de consultoría, en donde lo que queremos es que nadie tenga que tomar una decisión difícil, ¿no? O sea, brindar herramientas que allanen el camino, y que ya si se tiene que tomar una decisión difícil, pues por lo menos sea una decisión lo más apegada a los valores universales de la dignidad, de la integridad de los pacientes, de la autonomía de los pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues aprovecho también este espacio, estamos ahí en la consultoría, tenemos el correo electrónico disponible para ustedes, te hago llegar la información, Fer, es consultoría.bioética@anahuac.mx. Ahí nos mandan un correo y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Esto no es únicamente para la situación de COVID-19, es para cualquier otra situación, que también tendemos a pensar y a focalizarnos mucho en los enfermos de coronavirus, pero la vida sigue y las enfermedades siguen y las personas hospitalizadas sin COVID-19 siguen. Entonces también, pues, ¿qué está pasando con ellos? Los estamos relegando, no les estamos poniendo atención, se han pospuesto muchos trasplantes, se han pospuesto muchas cirugías, y eso también está provocando otra de las deudas sociales, ¿no? que esto está provocando. Entonces, pues bueno, ahí estamos también para servirles, para asesorar en estos temas, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que pues al final todos estemos más o menos tranquilos con las decisiones que tomamos. Sí, creo que me parece el mejor panorama en estos momentos, el quitar el peso de encima a veces también del propio profesional, aunque justo hace poquito entrevistaba a un médico intensivista y me decía, ¿no? Que ellos llevan tomando estas decisiones toda la vida, ¿no? Porque pues precisamente están en un área crítica, pero qué mejor que hacerlo desde justamente una posición con la asesoría adecuada y previniendo, como bien dices, para evitar escenarios mucho más complicados como los que ya de por sí estamos viviendo. Entonces, pues, Exactamente, sí. sí. La prevención es lo mejor, ¿no?
A todos nos agarró esta situación muy desprevenidos y hemos ido avanzando conforme la marcha y hemos ido detectando necesidades y respondiendo a ellas conforme la marcha, pero la realidad es que si anticipamos escenarios, a lo mejor suceden, a lo mejor no, pero qué mejor que tener las herramientas para que en dado caso de que sucedan, pues por lo menos podamos resolverlos lo mejor posible, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo en esta situación que estamos viviendo tan lamentable, pues tener este mejor panorama. Y pues bueno, con eso quiero concluir. Doctora de los Ríos, muchísimas gracias de verdad por aceptar la Al invitación. Creo contrario. que fue una entrevista extremadamente enriquecedora y que será de gran utilidad pues para todos los profesionales de la salud que la vean y puedan beneficiarse de todo este conocimiento. Al contrario, Fer, yo te agradezco a tu asociación, les agradezco a los que nos están viendo. Creo que en definitiva tenemos que seguir hablando de esto y mi más profundo y verdadero agradecimiento y reconocimiento a ustedes, a los profesionales de la salud, y sepan que detrás de ustedes también estamos nosotros, que no están solos en la toma de decisiones y que de eso se trata, de armar un equipo para hacer frente a esta situación y salir adelante de ella, ¿no? Fer, te lo agradezco mucho, te agradezco este espacio y yo quedo a sus órdenes. Nuevamente, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también y exacto, ¿no? El trabajo en equipo siempre funciona mejor, entonces ahí estamos justo colaborando y apoyándonos mutuamente. Muchísimas gracias, Gracias. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta Gracias luego. a todos, Buen hasta día. luego.